Carmen Aristegui, CNN, México. Somos CNN México. Bienvenidos todos, sí, gracias por estar aquí esta noche. Tiene que haber... Esta noche tenemos una presentación importante con dos colegas periodistas en México y un colega periodista en España, con motivo de las investigaciones que se realizan en este país, pues sobre un personaje mexicano del que hablaremos esta noche, que formó parte en su momento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues es una investigación en España a alguien que participó precisamente de esta campaña política que llevó a Peña Nieto a la presidencia de la República. Se trata de Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los coordinadores de 2012 en campaña electoral, y que según las investigaciones del diario El Mundo, pues está siendo investigado en España, como decíamos, por un conjunto de situaciones mencionado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales. Y bueno, pues está relacionado este personaje con una serie de investigaciones que en México fueron denominadas por los periodistas como el Monex Gate. De eso hablaremos el día de hoy en CNN con mi compañero Daniel Izárraga, con mi compañera Jesús Cervantes del diario de la revista Proceso y con mi compañero Manuel de Santiago, que se encuentra en Madrid, en España, y quien pues tiene información directa desde allá, a quien saludo, Manuel, esta noche para que nos platiques qué es lo que se ha informado, qué es lo que se sabe de este mexicano relacionado de esta manera con estos temas. Buenas noches, desde México te saludo. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Gracias por estar en este programa, un programa al que dedicaremos el tema sobre las investigaciones que se han dado a conocer en España, relacionadas con un personaje cercano al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, que estuvo involucrado en las investigaciones que en México los periodistas llamamos el Monex Gate. Y bueno, pues un conjunto de informaciones que se dieron a conocer en un primer momento en el diario El Mundo de España. Uno de los jefes de campaña, uno de los coordinadores de campaña de Peña Nieto en las elecciones que lo llevaron a la presidencia, está siendo investigado por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid. Y bueno, pues gracias a Manuel de Santiago, que está en Madrid, en España, gracias a Jesús Cervantes, colega periodista de Proceso. Bienvenida, Jesús. Gracias. Gracias, Daniel Izárraga, colega periodista. Hola. A los tres, gracias por estar aquí. Y bueno, Manuel, cuéntanos lo que se ha dicho sobre esta investigación, qué es lo que desde España se está informando. Bienvenido a México, ¿cómo estás? Gracias, Carmen, muy buenos días, buenas noches, y antes que nada, un abrazo muy fuerte, muy solidario, y es un gusto escucharte de nuevo. Carmen, pues lo adelantó en internet, El Mundo hoy ocupó la portada de su edición impresa, lo que señalabas, finalmente la publicación de que Antonio Gabino Fraga Peña, quien participó en la campaña del actual presidente Peña Nieto, es investigado por las autoridades españolas por operaciones ilegales en el Banco Madrid. ¿Cuál es el Banco Madrid? Bueno, pues es un banco que es una filial de la banca privada de Andorra, que también está en la mira del gobierno, en este caso del estadounidense, por lavado de dinero. De hecho, fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que inició las investigaciones al respecto. Carmen, en el caso de Fraga Peña, el periódico da cuenta de un informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, que depende del Ministerio de Economía, en el que se le menciona como parte de un conjunto de operaciones sospechosas
en este Banco de Madrid, que considera que debieron haber sido pues investigadas por esta entidad. La policía asegura que recibió en su cuenta española la cantidad de 445,000 euros procedentes de México, que podrían estar relacionados con la financiación ilegal de partidos políticos. El mismo Fraga ha reconocido esta cantidad en una entrevista difundida hoy por El Mundo, en la que asegura pues que se trata de sus ahorros y que estos se transfirieron en varias operaciones desde el año 2007. Incluso Carmen ha señalado pues que se ha puesto en contacto con sus abogados porque él quiere recuperar este dinero. Y si bien el diario aclara que este informe del Servicio de Prevención de Blanqueo pues no implica necesariamente que Fraga haya incurrido en lavado de dinero u operaciones ilícitas, sí considera que existen indicios suficientes para que sea investigado. Y en ese sentido, el periódico hace alusión, recuerda pues que Fraga fue vinculado con las denuncias del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador por la financiación ilegal a la campaña del presidente Peña Nieto, el llamado caso Monex, o como decías, el Monexgate. Pero las de Gabino Fraga no son las únicas cuentas de mexicanos que están siendo investigadas por las autoridades, tanto españolas como estadounidenses. El pasado jueves, El Mundo ha dado a conocer que el cártel de Sinaloa utilizaba también a la banca privada de Andorra para lavar dinero. Este es el inicio, Carmen, de la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que ahora está tocando base en España. Así es, Manuel de Santiago. Bueno, pues esta información que nos envías nos permite conectar precisamente el tema de lo que ahora se sabe, se está revelando en España, de lo que en México Daniel Izárraga, Jesús Cervantes, pues se ha investigado respecto a un modelo de financiamiento paralelo en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, lo que hemos mencionado aquí como el Monexgate, y llama la atención que un personaje, una de las figuras que fueron parte de esta trama, una trama que después llegó a ser investigada no de manera exhaustiva, no con suficiencia por las autoridades electorales mexicanas, pero ¿a dónde conduce, Jesús, el nombre y el apellido de Fraga? Este personaje que, si bien dice el PRI, no fue, en un comunicado que emite, si bien dice el PRI que no fue jefe de campaña de la elección presidencial 2012 y que si bien llevó algunas actividades proselitistas, el PRI no tiene vínculo profesional con él ni con las empresas referidas. El PRI se deslinda de este personaje. ¿A dónde nos conduce el nombre? La familia Fraga. Hablamos primero de Gabino Fraga Mouret, el padre, ¿no? Muy ligado, que fue secretario de Estado en algún momento. Luego hablamos de Gabino Fraga Peña, hoy el personaje investigado por las autoridades españolas, que él es el dueño del grupo de abogados, de GAP, ¿no? Y tenemos al otro, Gabino, al otro es Emilio Fraga Hilary. Son los dos hijos, son medios hermanos, hijos del mismo padre, pero él es el dueño de EFRA, ¿sí? Y estas dos empresas, tanto GAP de Gabino Fraga Peña como la de EFRA del señor Emilio Fraga, están en la misma dirección, ¿sí? Que formaron parte de toda esta trama del Monexgate, que empezó con la empresa Inicio, EFRA, y que denunció en su momento primero el PAN, hay que recordar, el 22 de junio del 2012, y luego el PRD, la fracción, toda esta unión que llevaba a Andrés Manuel López Obrador a la candidatura presidencial y que presentaron estas tarjetas, ¿no? A eso nos lleva a que sí están vinculados con el PRI, sí lo estuvieron, y además GAP, efectivamente, Gabino Fraga Peña, el hoy investigado, por eso es GAP, no forma parte del PRI, efectivamente, pero sí ha formado parte de las grandes construcciones que realizó Peña en su momento, como el aeropuerto de Toluca, siendo gobernador del Estado de México, o que hizo la parte agraria cuando Miguel Ángel Osorio Chong era el gobernador del Estado de Hidalgo, ¿sí? Y se estaba haciendo la famosa refinería, la que iba a ser bicentenario, que quedó en nada, ¿sí? Por lo pronto, varios miles de millones echados a perder, pero él estuvo en el deslinde de esos terrenos. Entonces es una persona que ha trabajado y sí ha estado vinculada con gobiernos priistas. Ahora, Daniel Izárraga, tú coordinando un equipo de investigación
investigaciones, la Unidad de Investigaciones Especiales de Noticias MBS, por cierto, de lo que hablaremos en algún día de estos, tal vez mañana. Este asunto ha sido una investigación muy importante en la que participamos varios medios de comunicación y nos conduce el nombre Gabino Fraga precisamente a un entramado, a un diseño, una estructura paralela de concentración de recursos y de dispersión de recursos vía la empresa financiera Monex, por eso el nombre Monexgate, que conduce evidentemente al PRI como partido que postuló a Peña Nieto a la presidencia. Sí, mira, yo creo que habrá que recordar algo que es básico, las facturas de Monex, las que se exhibió primero, hay que decirlo, el que los consiguió fue el PAN y la izquierda. Concretamente Ricardo Monreal y Gil Suar y Roberto Gil Suar, y bueno, las coordinadores de campaña, uno de López Obrador y otro de Josefina Vázquez Mota. Ahí fue que decimos, como diría el maestro Santoro, donde sale la cola de la rata y donde los periodistas empezamos a jalar la hebra. Y bueno, la dirección fiscal que traen esas tarjetas es precisamente las que hablaba Jesús, es decir, la dirección fiscal de EFRA, que es una de las empresas que da la cara para las compras de la tarjeta, era precisamente en la calle Calderón de la Barca. La calle Calderón de la Barca, y bueno, exactamente ahí es donde se encuentra el Grupo GAP. Y bueno, nosotros en aquel momento logramos saber que precisamente el nombre de EFRA es el acrónimo del dueño, como decía Jesús, de Emilio Antonio Fraga Hillary. Este personaje es quien lo buscamos incluso telefónicamente en el mismo, digamos, el mismo lugar donde está el grupo de abogados, y también ahí despacha su medio hermano Gabino Fraga. En su momento, por medio de una de nuestras compañeras, Olga Carranco, incluso llegamos a presentar audios donde una de las secretarias de Gabino Fraga decía abiertamente que él era el coordinador territorial de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto. Eso fue lo que pudimos saber, y hay algo muy importante que creo que no debemos dejar pasar. Los padrinos de boda de Emilio Antonio Fraga, el dueño de EFRA, se casó en el año 2001 y sus padrinos de boda fueron Paloma de la Madrid, Sergio García Ramírez, Esteban Moctezuma, Alfredo del Mazo y Miguel de la Madrid. Sergio García Ramírez, un importante jurista mexicano que en el momento en que se investigó y procesó, digámoslo así, ante la autoridad electoral, el tema Monexgate, era consejero electoral del IFE. Fue su votación, su voto fue el que exoneró finalmente. Y a partir de esto destapó el escándalo en torno a él por los vínculos que tiene. Él incluso llegó a declarar, pues obviamente sin poder desmentirlo, porque nosotros presentamos incluso una fotografía de la boda de aquel entonces en televisión, donde él tuvo que decir, bueno, yo no niego a mis amigos. Entre otras cosas, Manuel de Santiago, regresando contigo hasta España, ¿qué alcance tiene esta investigación? ¿En qué fase se alcanza a ver qué va? ¿Y cuál es exactamente la ruta que lleva la cuestión? Porque hay en algún punto de las informaciones el dato de que podría estos recursos que están bajo investigación estar relacionados probablemente con financiamiento a partidos. ¿A qué se refiere esta parte de la investigación, Manuel de Santiago, si lo tienes claro? Así es, Carmen. El periódico ha referido que este dato lo obtuvo directamente de fuentes policiales, es decir, que no lo está vinculando al informe en el que basa la otra parte, digámoslo así, de su revelación, sino que es un dato que cuela, de hecho, a la mitad del reportaje, en donde dice, bueno, la policía sospecha que esto podría ser producto de el financiamiento ilegal de partidos políticos. ¿Qué alcance tiene esta investigación? Hay en curso una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y está la investigación española. La semana pasada el Banco de España ya intervino este Banco de Madrid, que es filial de la banca privada de Andorra, por haber sido utilizado para lavar dinero en una escala bastante importante. Incluso esto toca de lleno a la fortuna del expresidente catalán Jordi Pujol, a su familia, pues bajo investigación también de las autoridades españolas. Carmen, pasó inadvertido en algunos medios, pero un broker suizo, François Cerú, denunció el pasado 29 de enero ante las autoridades españolas que había participado en un proyecto con el hijo de Jordi Pujol
en el que mediante la fachada de construir y gestionar un puerto en Panamá, pues pensaban blanquear 250 millones de dólares en paraísos fiscales. Y en esto estaba también involucrado un cártel mexicano de la droga y un abogado de nombre Joan Piqué Vidal, quien está enfrentando un juicio por su participación en la llamada Operación Tacos, una operación que se hizo en España sobre el lavado de dinero del narco mexicano. Y preguntarás qué tiene que ver esto con el tema de Gavino. Bueno, en 2012 el periodista Humberto Paget reveló en la revista MX que en esta llamada Operación Tacos, pues tanto la DEA, la Policía Española, como la PGR, pues encontraron que a través de Monex se había lavado 100 millones de dólares del cártel de los Ventral Leiva en 2004. De ello da cuenta un expediente del proceso que se siguió en esta Operación Tacos, Carmen. Así que me parece que todavía hay mucho por investigar en este tema. Sin la menor duda, estamos en una fase donde el mundo está haciendo estas revelaciones. ¿Qué han dicho las autoridades en España, además de lo que publica el periódico? De momento, las autoridades judiciales en España han sido cautelosas. No es costumbre que se pronuncien sobre un caso abierto y que está en fase de investigación. Lo que se tiene pues son básicamente las revelaciones del periódico El Mundo, que de una forma u otra, hay que decirlo, obedecen a informes, a documentos, tanto de la policía como de una dependencia del Ministerio de Economía. En ese sentido, bueno, habría cierta elocuencia de las autoridades en estos mismos documentos, pero un pronunciamiento como tal no ha existido, Carmen. Bueno, pues está el panorama arrojando luces sobre varios nombres. Incluso mencionaste a Jordi Pujol, que aquí en este caso, hablando de España y hablando de México, también ha quedado ahí en interrogante un conjunto de inversiones que el hijo de Jordi Pujol ha hecho en México o intentó hacer en México. Y bueno, las conexiones de nombres y de circunstancias son altamente sugerentes, digámoslo así, para asuntos que desde luego habremos de seguir de cerca. Déjame, Manuel, regresar después de la pausa. Daniel, Jesús, volvemos en un instante más. Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Manuel de Santiago en España, con Jesús Cervantes y con Daniel Izárraga en México. Volvemos. Dinero a EFRA. Bueno, regresamos, Jesús Cervantes, Daniel Izárraga, periodistas mexicanos, Manuel de Santiago. Después de la pausa regresamos con ustedes. O sea, en algún momento... Bueno, estábamos en este tema final, Jesús, Daniel, Manuel, con el tema de a dónde conduce todo esto, porque son nombres, apellidos, señalamientos de lavado, investigaciones en curso, mezclan nombres de figuras con relación política, empresarial. ¿Hacia dónde conducen estas tramas y qué tipo de situaciones se podrían esperar, Jesús, con estas informaciones en España? Bueno, mira, en alguna ocasión en MBS me preguntabas que sí, qué iba a pasar con el Monexgate, y yo decía que nada, por lo menos nada en México, ¿sí? ¿Por qué yo decía eso? En aquella ocasión, investigando lo que había realizado la unidad de Alfredo Cristalinas en el IFE, hoy el INE, él había solicitado en algún momento el manual de lavado de dinero porque parte de las tarjetas de Monex encontró que algunas se habían enviado a otros países, no menciona cuáles en los documentos que yo tuve, no menciona qué países, ¿sí? Pero sí pidió a la unidad de inteligencia financiera que le entregara el manual porque muchas de las tarjetas rebasaban las UDIs que tiene permitido México utilizar y por lo tanto ya eran sospechosas, irregulares, de posible lavado de dinero, ¿sí? Y nosotros en algún momento todavía en la campaña de Enrique Peña Nieto, en la revista Proceso, sacamos unas revelaciones que nos hicieron gente de la campaña de Peña Nieto, que el dinero se había pasado a Estados Unidos, a España,
a Israel, Italia y había regresado a México, que se había triangulado para perderse el origen. Típico comportamiento de lavado. Y todo eso había salido de justamente de, ¿te acuerdas aquel personaje Aquino que ustedes entrevistaron? Sí. A partir de ese dinero, sí, de cómo se va perdiendo, es que el IFE empieza a investigar las tarjetas que van a parar a otros países que no sabemos cuáles, ¿no? Y sí tienen que ver, por lo menos, hasta lo que yo pude investigar, había 39.685.000 pesos, ¿sí? Que no se sabía de dónde había llegado ese dinero, ¿no? Entonces, finalmente, estamos viendo un entramado financiero que es dinero que se va perdiendo, que el IFE sí investigó, ¿sí? Pero de repente todo se quedó en... Bueno, en una exoneración, finalmente. En una exoneración en el Tribunal Electoral del Poder Judicial sobre el tema del Morexgate, que fue lo último que sucedió recientemente en las últimas semanas. Pero Daniel, para cerrar. Ahí hay algo importante, porque si bien se puede considerar que electoralmente pudiese, no dicen los abogados superiores, sin conceder que pudiera estar cerrado, recordemos que desde los trabajos del IFE se dieron cuenta que algunas de las empresas como EFRA y como Inicio, que eran las dos principales de las tarjetas, tenían irregularidades en la propia Hacienda, tenían irregularidades por ser empresas fachada, tenían irregularidades en su constitución, y entonces hay una parte del dictamen donde dice que se da parte a las autoridades hacendarias y a las autoridades del SAT para que investiguen las irregularidades de cómo operaron estas empresas. Han pasado ya años y no sabemos 2 años. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó con ese reporte? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Hacienda sobre estas empresas? Lo curioso es quién es el secretario de Hacienda, claro, que es el coordinador de la campaña de Peña Nieto. De la PGR, que fue Exacto. donde fueron a parar, ¿no? Y que era el defensor jurídico del PRI. Y ahí fueron a parar esas denuncias. Sí, por eso la investigación del Morexgate en México estaba entrampada en una circunstancia donde los que deberían investigarlo habían sido parte de la campaña. Ese es un problema serio, amén de que las propias autoridades electorales, bueno, pues fueron insuficientes, por decirlo suavecito, en relación precisamente a las denuncias presentadas y a las evidencias que se tenían. Mira, Carmen, rapidito lo que está diciendo Daniel. Mañana la Comisión Monex va a solicitar justamente a las autoridades españolas este informe para ver qué está sucediendo con eso, y además le va a solicitar a la PGR que le entregue el reporte, porque hay 2 averiguaciones previas abiertas por triangulación, ¿sí? Y no sabemos qué es lo que pasó. ¿Están en la PGR? Están en la PGR, hay 2, y la Comisión Monex de la Cámara de Diputados va a solicitar mañana a las autoridades españolas el informe. Que proporcione el informe. Pues aquí está esto que nos informa desde España Manuel de Santiago, y que refiere a lo que publica El Mundo y a lo que ahora se está conociendo, pues precisamente sobre esta investigación de alguien que participó de esta trama del Morexgate y que participó presuntamente en operaciones ilícitas en el Banco de Madrid. La conexión sobre los personajes y las circunstancias pues son evidentemente muy de interés público en México. Gabino Antonio Fraga Peña, bueno, pues según las citadas fuentes de acceso a este informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales sobre los clientes de la filial española de la banca privada de Andorra. Como dices, Manuel, 1 minuto, 30 segundos, Manuel, para irnos. Carmen, y ya no nos da tiempo, se acabó el tiempo. Bueno, seguiremos el tema. Manuel, no nos da tiempo, perdóname. Sí. Vamos a estar en el tema más adelante. Gracias, Daniel. Gracias, Jesús. Gracias, Manuel. Se acabó el tiempo, ni hablar. Lo retomaremos el tema para seguir adelante. Gracias a usted que nos acompañó, y para la próxima estaremos en el tema. Buenos días. Buenas noches.